Añadí huevos a las galletas María y el resultado sorprendió a todo el mundo. Hola, soy Fer y sí, estás en Recetas que Funcionan. Y hoy te presento este maravilloso postre con el que vas a dejar a tus invitados absolutamente alucinados. No te lo pierdas. Y comenzamos con la elaboración. Fíjate que es muy, pero que muy sencillo y te lo voy a explicar paso a paso. Como ves, estoy utilizando un paquete de galletas María. Los paquetes de galletas María son de 200 gramos, pero yo te recomiendo que hagas el postre de una forma diferente a como estás viendo ahora mismo. Como puedes ver, estoy poniendo en un bol o en un recipiente amplio los huevos y también las galletas. Esto evidentemente lo he hecho para la foto del vídeo, pero tú lo que tienes que hacer es añadirlo directamente al robot de cocina, a la batidora o lo que quieras, porque si no te puede pasar como estás viendo. Es un follón volver a meter esto dentro del robot de cocina. Vamos, un auténtico quebradero de cabeza. Así que ya sabes, tú directamente a la licuadora, batidora o lo que tengas. Una vez añadidos estos dos ingredientes, le ponemos el litro de leche. Puede ser leche entera, puede ser bebida vegetal, leche sin lactosa, lo que tú prefieras. Luego le ponemos una taza de azúcar. Una taza es aproximadamente 220 gramos. Puedes utilizar el azúcar que prefieras, o menos azúcar, o edulcorante. Esto ya es a tu gusto. Yo te recomiendo la taza, porque queda bien dulcecito y está espectacular. Luego le ponemos una cucharada de pasta de vainilla. Si no tienes pasta de vainilla, puedes utilizar un par de cucharadas de esencia de vainilla. Y una vez listo, simplemente ponemos en marcha el robot, la licuadora, la batidora y tenemos que triturar bien. Tiene que quedarnos todo perfectamente triturado. Es decir, no nos podemos encontrar ningún trozo de galleta. Tiene que estar todo bien fino. Así que dependiendo de la máquina que utilices, puede ser más o menos tiempo. En mi caso, en un par de minutos ya estaba todo perfectamente listo. Y fíjate en la textura. Nos queda una textura muy fina y sin ningún tipo de trozos o grumos. Y como ves, ya tenemos lista esta primera parte. Como te decía, el postre es muy sencillo. Vamos con la siguiente parte. Vamos a poner en un recipiente directamente al fuego 4 cucharadas de azúcar. 4 cucharadas son aproximadamente unos 45 gramos. Y le añadiremos también una cucharada de agua. Puedes hacer más o menos caramelo dependiendo del recipiente o molde que utilices. Yo, por ejemplo, empecé usando estas cantidades que he dicho y luego las tuve que doblar porque era demasiado poco caramelo para el molde que utilicé. Y como ves, simplemente a fuego medio alto dejamos cocinar. Y aquí tienes los ingredientes exactos de la receta. También te los dejo en la cajita de información del vídeo. Como ves, muy sencillo, en aproximadamente unos 4 o 5 minutos tienes el caramelo perfectamente listo. Puedes dejarlo con más o con menos color dependiendo del tiempo que lo dejes al fuego, pero no tienes que moverlo, simplemente el azúcar, el agua y dejas cocinar a fuego medio alto. Y una vez puesto el caramelo, ya estaremos listos para añadir la mezcla para el postre. Yo lo que he hecho, que no lo puedes ver en el vídeo, es volver a batir otro poquito más, para asegurarme de que esté todo bien integrado en la masa. Y ahora ya vamos añadiendo poco a poco. Bueno, como ves, el paso es muy sencillo. Lo tenemos que cocinar en el horno a baño María. Yo lo que estoy haciendo es, he puesto el recipiente en otro recipiente más amplio y estoy añadiendo agua hirviendo que he preparado con un hervidor de agua. Lo puedes hacer tanto en el horno como también al fuego. En este caso, tanto en una forma como en la otra, es exactamente el mismo proceso. Una vez listo, le ponemos papel de aluminio por encima. Si lo cocinas en una olla, por ejemplo, directamente al fuego, el papel de aluminio te protegerá para que no le entre agua. Si lo haces al horno, como voy a hacer yo, te evitará que tome demasiado color por arriba. Y es importante que no nos quede seco, sino que quede así. Si le pones un molde con una chimenea o con un hueco en medio, tienes que hacer lo que estás viendo. Abrimos también el papel de aluminio justo por el centro para que el vapor de agua no nos entre dentro de nuestro postre. Y listo, ya vamos directamente para el horno, que tenemos precalentado con calor arriba y abajo siempre que sea posible a una temperatura de 170 grados. En realidad este postre lo puedes cocinar entre 160 hasta incluso 180 dependiendo de tu horno. Y lo vamos a tener una buena cantidad de tiempo. En aproximadamente
1 hora tendrás el postre perfectamente listo, tanto si lo haces en el horno como si lo haces en una olla en el fuego o estufa. Como ves, el tiempo es muy similar y el resultado será exactamente el mismo. Solo tienes que seguir los pasos que te he indicado en la receta y en 1 hora lo tenemos listo. Yo estoy casi seguro de que ya sabes qué postre estamos preparando, pero este postre tiene sorpresa, ya que algunos pensaréis que es un flan, otros podéis pensar que es un budín y los dos estáis casi acertando, pero os aseguro que es diferente, ya que es más parecido a un budín porque vamos a tener dos texturas diferentes, pero la textura que le dan las galletas es totalmente diferente a hacer un budín de pan o de cualquier otro dulce. Bueno, como has visto, lo hemos sacado del horno. Le hemos quitado el papel de aluminio y tenemos que tener mucho cuidado porque está todo muy, pero que muy caliente. Le quitamos el molde de la bandeja con el agua caliente y tenemos que dejar que se enfríe, que se atempere. Una vez que esté atemperado, lo vamos a tapar con papel film y lo colocaremos en la nevera. Es muy importante que el postre nos quede bien frío. Además, se va a terminar de cuajar y de tomar consistencia adecuada durante el enfriado. Yo te recomiendo mínimo 4 horas, pero lo ideal es que esté toda la noche. También es muy importante que tapes muy bien el postre, ya que de esta forma nos aseguraremos no solamente de que no se secará, sino de que tampoco nos tomará ningún tipo de sabor u olor de los otros alimentos que tengamos en la nevera o refrigerador. Así que tápalo bien y a reposar. Ya tenemos este postre prácticamente listo. Y ahora vamos ya con la presentación. Es muy importante en la presentación hacer lo que te voy a indicar. De esta forma no se te va a romper y te quedará perfecto. Voy a utilizar la misma fuente que utilicé durante el cocinado. Le quitamos el papel de film. Te recuerdo que está todo muy, pero que muy frío. Y le vamos a poner otra vez agua caliente. ¿Para qué? Muy sencillo. De esta forma vamos a derretir el caramelo. Y al derretir el caramelo lo vamos a poder desmoldar con mayor facilidad. La cantidad de agua tanto para desmoldar como para el horno tiene que ser un par de dedos. Simplemente la altura de un par de dedos es más que suficiente. Y para asegurarnos de que se despega bien, con la ayuda de un cuchillito bien fino, lo que hacemos es darle por todo alrededor para que se despegue. Vas a ver cómo cuando haces esto, el caramelo va a empezar a salir por la superficie. Esto es muy buena señal. Y listo, sacamos el molde del baño María que hemos hecho ahora mismo y ahora solamente nos falta elegir un plato o una fuente bonito y adecuada para poderlo desmoldar. Mira, yo tengo estos dos platos. El blanco la verdad es que me encanta y para mí quedaría hasta incluso mejor. Pero tenemos un problema y es que este plato, como ves, me da perfectamente el diámetro, pero tiene muy poquita altura. Y con este postre te va a salir bastante caramelo. Este otro es de mayor cantidad de diámetro y además tiene más altura. Así que para que no se me salga el caramelo, este sería el ideal. Apretamos bien y le damos la vuelta con confianza. Y dejamos. Vas a sentir como él solo se va a despegar. Y fíjate en la pinta tan maravillosa que tiene nuestro postre de galletas. Vamos, una auténtica maravilla. Esto lo presentas y tus invitados van a alucinar. Yo te recomiendo que lo pruebes, que lo hagas, que me mandes el resultado en las redes sociales, porque vas a alucinar. Es una auténtica maravilla. Y mientras dejo que te deleites con la pinta tan fantástica de nuestro maravilloso postre, quiero darte las gracias por ver el vídeo. Si te queda alguna duda, ponme un comentario y te la resuelvo. Y nos vemos aquí la próxima semana con otra nueva video receta.